Quizás deba extenderme un poco para hablar de este triduo pascual, pero fundamentalmente del jueves, del jueves santo. El triduo pascual es de la pasión, de la muerte, de la sepultura, de la exaltación al cielo de nuestro Señor Jesucristo, quien pasa de este mundo al Padre. Es decir, triduo pascual es el que está contenido litúrgicamente en las celebraciones de la víspera de la pasión, del Viernes Santo, del Sábado Santo y del Domingo de Resurrección. Es decir, arranca con la Cena del Señor, con el Jueves Santo. Y el todo culmina en la celebración festiva de la Pascua del Señor, que es nuestra Pascua. Porque Jesucristo es nuestra Pascua, ya que solo por Él nosotros podremos acceder al cielo, que antes de Él estaba vedado ese paso, y sin Él es imposible alcanzarlo. Es por nuestro Señor que pasamos de la muerte a la vida, del pecado a la amistad y a la comunión con Dios. El misterio pascual es un unicum, celebrado durante esos días y, como decía, comienza el arranque, la puerta de entrada en la cena del Señor, por más que trigo signifique tres, ¿no? Pero hay que incluir ese jueves porque es la víspera. Y tiene más que su preludio en el triduo pascual, Jueves Santo, porque es cuando Jesucristo instituye la Eucaristía y el sacerdocio ministerial. Es decir, funda su iglesia. En lo concreto, en el Jueves Santo conmemoramos la última cena. El Señor nos deja el memorial de su Pascua y hay que saber que el contexto es el rito de la Pascua judía. Justamente ahí es donde todo se va a ir desarrollando. Pascua significa paso o pasaje. La Pascua judía, Pesaj en hebreo, es la memoria del paso o pasaje de la esclavitud de Egipto a la libertad, hacia la tierra que Yahvé prometió a la descendencia de Abraham, es decir, al pueblo hebreo. Actualmente los judíos hacen memoria del pasaje del Mar Rojo, cuando los israelitas, conducidos por Moisés, como relata el libro del Éxodo, el segundo del Pentateuco, atravesaron el mar para empezar su camino de 40 años por el desierto hacia la tierra prometida. Pero parece todo, los estudios indican que en la época de nuestro Señor, en cambio, el pasaje era otro, que se recordaba, el que se aludía. Era el paso del ángel exterminador que, atravesando Egipto, dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y de sus animales, cuando comienza entonces ahí en ese momento el éxodo del pueblo hebreo. Desde entonces, el día 14 del calendario, del primer mes del calendario hebreo, que el primer mes se llama Nisan, los judíos hacen memoria de su liberación por la mano de Dios. Según la tradición, toda familia judía reunida a la mesa en la fiesta de Pascua come el cordero asado para conmemorar la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Y aquí voy a hacer una especie de excurso. Bueno, voy a hablar en realidad de algo muy importante que lo tenemos que saber, cómo era el esquema de la celebración de la Pascua judía. Bueno, no lo sabemos exactamente, pero en grandes rasgos el esquema es el mismo. No podemos decir que es la misma Pascua judía de hoy, la que celebran los judíos, que la que celebraron 2000 años atrás. Pero en realidad no tampoco, si uno va al Antiguo Testamento, ve que no hay tantas diferencias. El ambiente era preparado cuidadosamente por grupos pequeños, en este caso fueron los discípulos los que prepararon la Pascua. En ese grupo siempre se han excluido las mujeres y los incircuncisos. Los alimentos son el panásimo, como pan de la amargura, en recuerdo de la prisa en salir de Egipto, no había tiempo para leudar. El cordero asado, que había sido inmolado por la comunidad. Las hierbas amargas, que recuerdan la amargura en Egipto. Y amasijos de frutas, quizás por cómo estuvieron como aplastados los judíos, y vino mezclado con agua, y bueno, había otras cosas más, pero eso es lo más importante. El esquema es el siguiente de la Pascua judía. Primero están las preliminares que se llama Kiddush.
que es la bendición del cáliz, Kadesh, ¿no? La bendición, se bendice el cáliz. Atención que hay 4 cálices, 4 copas de vino. Bueno, aquí se bendice. Y se bendice también la bendición al partir el pan, el lavatorio de manos, la división de los ácimos. Se bendice la primera copa de vino. Se prueba, hay una ablución, se comen los aperitivos, que son las hierbas amargas, y se parte el pan ácimo. Eso es el primer estadio. El segundo, el más pequeño, que está ahí, generalmente el chico, el hijo menor en la familia, pregunta sobre el significado de la cena de esa noche. Y entonces el que preside, que es el padre, comienza a narrar toda la parte memorial de la Pascua. Y hay una invitación a la bendición. Ahí es cuando se canta la primera parte del Jalel. Jalel son los salmos 112 y 113. Y la primera parte, se bendice el pan ácimo, comienza la cena y se distribuyen otros panes ácimos que estaban escondidos. No voy a ir más en el detalle. Se bendice en este momento la segunda copa. La primera había sido en los preliminares. Ahora se bendice una segunda copa. Y en el memorial se dice, se relata así: en cada generación, cada uno de nosotros tiene el deber de considerarse como si hubiera salido de Egipto, porque el Santo nos liberó, no liberó solo a nuestros padres, sino también a nosotros. Por tanto, es nuestro deber, y ahí alzan la copa, alabar, dar gloria, exaltar, magnificar, encomiar a aquel que hizo a nuestros padres y a todos nosotros esos prodigios. Y ahí sigue la primera parte de Jalel, como decía, la bendición por la redención, es el rescate. Fijémonos todo como son significados que después se verán en el Señor, es el rescate de todos nosotros ya. Y se bebe la segunda copa y se distribuye el pan ácimo con las hierbas amargas. El amasijo se de frutas y se come el cordero. Y aquí en este momento serían las palabras de Jesús sobre el pan. Tomad y comed, lo parte, lo da a sus discípulos, diciendo, primero los bendice, da gracias a Dios, bendice, alzando los ojos al cielo, como recuerda el canon romano, y después los reparte a todos. Los reparte a todos. Bien, ese sería en ese momento. La tercer estadio, después de la cena, se bendice la comida. Hay plegarias y se bendice una tercer copa. Esta es la que mencionan los relatos. Por ejemplo, Lucas dice, después de haber cenado, cuando hizo lo mismo, dio gracias con el cáliz, es decir, lo mismo porque con el pan había dado gracias, con el cáliz diciendo, este cáliz o esta copa es la nueva alianza en mi sangre derramada por vosotros. Es el tercer cáliz. En el rito judío se bendecía con la copa por la creación y por Jerusalén. Y después está la cuarta parte, que es cuando se canta la segunda parte del Jalel y el gran Jalel. El gran Jalel es el Salmo 136, ese que dice, recuerda los beneficios de Dios, primero por la creación, porque grande es su misericordia, o eterno es su amor, etc. Y después sigue con los beneficios de Israel cuando liberó a Israel de Egipto, etc. Y ahí es la última bendición con la cuarta copa. Y eso es lo que faltaría. Eso faltaría. La cuarta copa no está. Porque dice Juan que después de cantar los salmos, partieron inmediatamente para el Getsemaní. Es decir, faltaría eso. Ahí también es cuando se dice el año próximo a Jerusalén, ¿no? Bueno, según relata el libro del Éxodo, Yahvé dijo a Moisés y a su hermano Aarón que el 10 de aquel mes, que sería el primero del calendario hebreo, como decía Nisan, debían la comunidad elegir un cordero por familia y el cordero debía ser sin defecto. Un detalle importante. El día 14 debía toda la asamblea inmolarlo al ocaso, al atardecer, tomar algo de la sangre y con ella rociar el dintel y las jambas de la puerta de la casa donde lo comerían, debiendo comerlo de pie, deprisa. Esa misma noche el ángel del Señor pasaría exterminando los primogénitos, evitando hacerlo donde estuvieran los maderos de la puerta de las casas el signo de la sangre del cordero inmolado.
Ya lo vemos, ¿no? Estamos viendo esta prefiguración. Se salvan aquellos que están signados, digamos, por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo. Ahí viene nuestra salvación. Ahí no pasamos a la muerte eterna, a la segunda muerte. Y este Cordero sin defecto es Jesucristo. Esta es la pedagogía de Dios que enseña esto y nos va preparando 1200 años antes de que aconteciera, en el culmen de la historia de la salvación, con el sacrificio en la cruz de nuestro Señor. Y para salvación no solo ya de Israel, sino de toda la humanidad. De toda la humanidad, obviamente, que lo acepte, que lo reconozca a Él como Salvador. Por eso esa es la misión de la Iglesia, llevar a todos a conocer, anunciar la salvación en Jesucristo. Esto es importantísimo y nunca olvidarlo. El Señor, en el cenáculo, anticipando su inminente muerte, el verdadero Cordero Pascual, sin pecado, se ofrece a sí mismo por nuestra salvación. Y pronunciando la bendición sobre el pan, sobre el vino, anticipa el sacrificio de la cruz, manifiesta la intención de perpetuar su presencia cuando da ese mandato a los discípulos: haced esto en memoria mía. Es decir, no es un rito para esa sola vez, sino para seguir repitiéndolo. Y así lo hizo la Iglesia desde siempre. Ella es la Santa Misa. Y lo importante es que ese haced esto en memoria mía, si Él bien consagró primero el pan y el vino, hizo de ese pan y ese vino la ofrenda de sí mismo, era Él mismo, hay que tener en cuenta que cuando dice hacer esto en memoria mía, está consagrando a esos discípulos como sus sacerdotes. Son ellos y somos nosotros a través de hace 2000 años prácticamente, por imposición de manos, por la sucesión apostólica, se recibe el sacerdocio, el orden sagrado. Durante la última cena, entonces estos apóstoles son constituidos ministros de este sacramento de salvación. Y así nacen la Eucaristía y el sacerdocio ministerial, que según la voluntad del Señor hace presente, el sacerdocio hace presente y perpetúa en el tiempo y en el espacio este sacrificio. Lo extiende hasta los confines de la tierra, de acuerdo también siempre a su mandato. Entonces, vemos que lo esencial, lo nuclear del Jueves Santo son la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Resumiendo, el Jueves Santo, el Señor se ofrece a sí mismo sacramentalmente en el pan y en el vino como víctima de salvación, para nuestra redención, para nuestro rescate. Y a sus discípulos comensales les manda perpetuar esa ofrenda en memoria suya y los consagra de esa manera sacerdotes de la nueva y de la eterna alianza. Y está anticipando el sacrificio que va a cumplir en forma incruenta, lo están haciendo, pero lo que va a hacer cruentamente al día siguiente. En este caso sacramentalmente el jueves. En la realidad de su carne el viernes en el Gólgota. Por lo tanto, desde entonces la Santa Misa que celebramos es el legado de Cristo, por el cual se renueva su sacrificio hecho por amor a nosotros y por amorosa obediencia al Padre, quien a su vez el Padre por amor nos dio a su Hijo para salvarnos. ¿Qué más podemos pedir? Está todo ahí. Simplemente lo que el Señor nos pide y exige es reconocerlo y es vivir esta realidad. Se podría decir que la Santa Misa es un continuo renovarse en la memoria del amor del Padre y del Hijo por obra del Espíritu Santo, que es amor. Ese recuerdo perenne que Dios siempre nos ama, que Dios es amor. A veces algunos toman eso y dicen, Dios no puede castigar. No, eso no tiene nada que ver. Los castigos están, pero Dios es amor. Si nos condenamos, somos nosotros los que nos condenamos, porque Dios nos quiere, pero en su amor nos hizo libres. La libertad es un signo, digamos, una manifestación, expresión de ese amor de Dios hacia nosotros. En el sacramento de la Eucaristía, Jesucristo nos enseña la verdad del amor, que es la esencia misma de Dios. Y luego tenemos el lavatorio de pies, que nos relata San Juan y que también se cumple en el rito de la Cena del Señor en el Jueves Santo. Es el capítulo 13 de San Juan. Y nos dice que durante la cena, cuando Judas, instigado por el diablo, decide entregar al Señor, el Señor se levanta de la mesa e inesperadamente se pone a lavar los pies de los discípulos. Y explicará luego que con aquel gesto les da ejemplo de cómo deben comportarse entre ellos.
El lavatorio de pies era un rito de hospitalidad. Por tanto, ese significado del gesto del Señor es de acogerse recíprocamente. Él se hace, quien lavaba los pies era el siervo. Y bueno, hay que humillarse, saber humillarse ante el hermano. Es un gesto aleccionador, ejemplificador, el del servicio en el amor, o sea, servir amando y amar sirviendo. Pero atención, no es lícito cambiar el sentido de lo que el Señor hizo en el curso de la última cena. Porque aquí era servirse entre ellos, los hermanos, y además lo estaba haciendo con sus futuros apóstoles y sacerdotes, que estaban disputándose el primer puesto. Lo venían haciendo. Justamente es ahí, en Juan, donde la respuesta que da en otros de ser servidores, unos de otros, ahí no la da con las palabras, tanto como las palabras, las da también, pero fundamentalmente con el gesto. Servir y acoger. Por ejemplo, servir también es acoger al otro. Y hoy a nuestros hermanos, sobre todo los cristianos, que son perseguidos porque son cristianos y nadie los defiende, o poco se lo menciona, no digamos el mundo, ¿no? Ni los medios, pero la iglesia, los refugiados cristianos, sobre todo recordemos lo de la guerra en Siria, deberían haber sido acogidos y protegidos. La iglesia madre tendría que inmediatamente haber acogidos a estos. El servicio mayor de caridad hacia aquellos, por otra parte, hacia aquellos que no conocen a Dios. Pensemos los musulmanes, todos los demás, al verdadero Dios, a Jesucristo, que nos revela a Dios. Atención, porque no es el mismo Dios el de los musulmanes que el de los judíos que el nuestro. Ellos no reconocen a la Santísima Trinidad y no lo reconocen a Jesucristo como Dios, entonces no puede ser el mismo. El verdadero Dios fue revelado por Jesucristo. Y el mayor servicio de caridad que nosotros podemos hacer y de misericordia es el de darles a conocer quién es Jesucristo, dónde está la verdad, porque solo por Él han de ser salvados. No ha sido dado bajo el cielo ningún otro nombre por el que puedan ser salvados, sino el de Jesús. Esa es la mayor obra de misericordia, llevarlos a la salvación. Por eso, junto al lavatorio de pies de los propios, va el anuncio de salvación, que aquellos discípulos deberán hacer para volverse apóstoles. Apóstoles enviados para el anuncio a quienes no lo conocen. Será el mandato de ir a los confines de la tierra para anunciar al mundo que Dios los ama y los quiere salvar, y para eso se hizo hombre en Jesucristo y los llama a volverse ellos también hijos de Dios por medio del bautismo, porque solo se es hijo de Dios por el bautismo. El mandato del Señor fue muy claro: anunciar el Evangelio y bautizar. El que cree y se bautice será salvo. El que lo rechace, dice, se condenará. Por eso no se puede, esto está en Marcos, no se puede aislar un episodio de la vida del Señor sin tener en cuenta todo lo que Él hizo, todo lo que enseñó, todo lo que ordenó hacer. Dirá San Agustín: os doy un mandamiento nuevo, que os améis mutuamente, no con un amor que degrada, ni con el amor con que se aman los seres humanos por ser humanos. ¿Ven? Esto es el humanismo. Eso es lo que se está metiendo también en la iglesia. Poner al hombre en el centro en vez de a Dios. Sino, dice, con el amor que se aman por ser hijos del Altísimo. De manera que son hermanos de su Hijo único y se aman entre sí con el mismo amor con que Cristo los ha amado. Además, insisto, lo principal del Jueves Santo no es el lavatorio de los pies, es la institución de la Eucaristía y del orden sagrado. Inmediatamente después de la cena comienza la pasión del Señor. Y ahí comienza el mismo triduo pascual. Por ello, el Jueves Santo se cierra con la adoración eucarística, en recuerdo de la agonía del Señor en el huerto de Getsemaní. Y después del canto de los salmos, dice la Escritura, dejando el cenáculo, se dirigió con los suyos hacia el monte de los olivos. Y llegando al huerto, se retiró a rezar. Y en ese momento Jesús sintió una gran angustia, una gran tristeza y sudó sangre. Así daba comienzo a la pasión. Y él sabía muy bien que su muerte era inminente. Por eso le dice a los suyos: quedaos aquí y vigilad. Se trata de velar con él en ese momento de gran angustia. El traidor está por llegar, pero ellos tienen sueño. Y nosotros también estamos a veces somnolientos. Es la somnolencia de la insensibilidad del alma, de esa especie de narcosis
que nos impide estar atentos, vigilantes y orantes. Es esa anestesia hacia el mal que nos circunda y que penetró en lo más profundo de la sociedad y de la iglesia, lo que es mucho peor. Somnolencia es pasar por alto la gravedad de los acontecimientos. Parece que no queremos perturbarnos por esas cosas y querríamos ignorarlas, olvidarlas. Y hasta se dice, bueno, no es tan grave. O bien, siempre hubo épocas como estas y ya pasará. Eso lo escuché tantas veces. No te das cuenta lo grave que estamos viviendo. Es la somnolencia de la inacción, de la omisión, de no hablar por miedo, por pereza. Insensibilidad hacia Dios, hacia los signos y advertencias que Dios nos da. Hay tantos signos, pero no los escuchamos. Y por no dejarla, o no los vemos, la comodidad probamos esa suerte de indiferencia ante el mal, y el mal avanza. En una ocasión, dijo el Papa Benedicto, la adoración nocturna del Jueves Santo, el estar vigilantes con el Señor, debería ser precisamente el momento de hacernos reflexionar sobre la somnolencia de los discípulos, de los defensores de Jesús, de los apóstoles, de nosotros, que no vemos, no queremos ver toda la fuerza del mal y que no queremos entrar en su pasión por el bien, por la presencia de Dios en el mundo, por el amor al prójimo y a Dios. Queridos hermanos, Jueves Santo, ya dije que es fundamentalmente la memoria de la institución de la Eucaristía del sacerdocio. Es el día, generalmente, ahora algunos lugares lo hacen unos días antes de la misa crismal, donde la comunidad diocesana se reúne en torno al señor obispo y con los sacerdotes, y ahí se celebra la misa, se bendicen además los santos óleos, el crisma, el óleo de los catecúmenos y el de los enfermos, y a partir de ese tríodo pascual, esos óleos serán utilizados para los sacramentos del bautismo, de la confirmación, de las sagradas órdenes y de la unción de los enfermos. Esto es para poner en evidencia además que la salvación, transmitida por estos signos sacramentales, brota precisamente del misterio pascual de Cristo. A todos os deseo un santo Jueves Santo y un santo también tríodo pascual. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.